Buenas tardes, queridos hermanos y amigos y hermanos de la fe, hermanas de la fe. En estos momentos quiero compartir con vosotros la palabra del Señor en unos consejos que, así como Pablo se lo dio a Timoteo, os quiero compartir con vosotros consejos para una iglesia cuando se está en peligro. Quiero deciros pues que Pablo le habló a Timoteo y le decía que fuese un instrumento limpio para el Señor. Y esta es la titulación de la palabra, la meditación esta tarde: un instrumento limpio para el Señor. Es grato estar nuevamente junto a ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos oyentes. Sean bienvenidos a esta meditación en la palabra de hoy, y nuestro tema de esta tarde es en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en la serie titulada Consejos para una iglesia en peligro. En esta ocasión, Pablo, el apóstol, nos habla acerca de la necesidad de ser instrumentos limpios para el Señor. La naturaleza y en general todo lo que nos rodea puede ser fuente de lecciones espirituales para los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo era un maestro en sacar lecciones espirituales de las cosas comunes y corrientes de la vida. Y ese es justamente el método de enseñanza que Pablo va a utilizar, o mejor dicho, utilizó para aconsejar a su fiel discípulo Timoteo. Si tienes una Biblia en la mano, puedes abrirla por 2 Timoteo 2, versículo 20 al 26. Y en este pasaje bíblico encontramos dos partes claramente definidas. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 26. Y mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Podríamos hablar, mejor dicho, desde el versículo 14, donde ahí el Señor, a través de Pablo, nos puede hablar la palabra de que tenemos que ser un obrero aprobado delante de Dios. Tengamos esto muy presente. Nosotros como siervos, como siervas, como discípulos del Señor, como rebaño del Señor, como ovejas de su prado, tenemos que procurar siempre ser un obrero, una obrera aprobada por el Señor. Y dice así: recuérdales esto, exhortándoles, dice ahí la palabra, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el mandamiento de Dios está firme. El mandamiento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
No podemos estar en pecado, no podemos estar en iniquidad. En este caso, cuando invocamos el nombre del Señor o cuando lo vamos a invocar a Él. Cuando lo vamos a invocar a Él, cuando queremos estar en su presencia y demás, tenemos que evitar las malas palabras, la iniquidad, el pecado, las discusiones, las críticas, todo eso, porque no es del agrado de nuestro Dios. Cuando invocamos el nombre del Señor, apartémonos de toda iniquidad, dice ahí la palabra. Como hijos de Dios también tenemos que procurar esto, de apartarnos de la iniquidad, del pecado, hermano, y ser ejemplo. Si quieres ser luz en medio de las tinieblas, tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Y entonces dice ahí, cuando invocamos el nombre de Cristo, pero en una casa grande, y aquí viene la enseñanza a partir de aquí también, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también, dice la palabra, de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice la palabra. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra. Escuche bien esto, hermano, hermana, y en este caso, pues, amigos oyentes que podéis escuchar esta tarde la palabra, y aquellos también que se hayan apartado del Señor, que pueden escuchar esta palabra. Así que, repito, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas viles, de las cosas malas, si nos limpiamos de todas estas cosas, vamos a ser, como dice ahí, será instrumento para honra. Pero no solamente para honra, sino que también santificado, útil al Señor, gloria a Dios, y dispuesto para toda buena obra. ¿Estás dispuesto para toda buena obra tú? ¿Te sientes tú así? Pues si te sientes así, vas a ser separado de las cosas del mundo y el Señor te va a utilizar en su reino. Pero también sigue diciendo más la palabra, ahí dándole consejo el apóstol Pablo a Timoteo, huye también de las cosas, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio, sigue tú esto, el amor, la justicia, la paz, la fe, con los que de corazón limpio, no con los de corazón con iniquidad, con pecado, sino con los de corazón limpio, invocan al nombre del Señor. Aleluya. Pero también dice Pablo a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contiendas, peleas, pleitos, disgustos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí no creamos que solamente, como dice ahí, porque el siervo del Señor
no debe ser contencioso. No, no solamente el siervo, sino todos los hijos de Dios tenemos que meternos ahí. En este caso, como ministerios, como hay ministerios, no solamente pastores, sino también diáconos, evangelistas y demás, ¿no? No lo voy a nombrar todos. Pero dice que nos sometamos a la palabra de Dios, que el siervo no tiene por qué ser contencioso, que no tiene que tiene que ser amable y apto para enseñar y sufrido. Y esto es una cosa que muchos creyentes no lo toman en cuenta porque no quieren sufrir, quieren vivir un evangelio light. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si acaso Dios les quiere conceder que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, del Satanás. En este pasaje bíblico podemos encontrar dos partes claramente definidas, como dije antes. Primero, vamos a ver la ilustración anunciada. Y en segundo lugar, la ilustración aplicada. Vayamos a lo primero. La ilustración anunciada, en este caso, en 2 Timoteo 2:20 dice, pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y cuando Pablo habla de una casa grande, está hablando de una mansión de una persona, en este caso, que tendría que ser rica. Y en este tipo de mansiones habían diversos tipos de utensilios o de objetos indispensables para un buen funcionamiento de la casa, ¿verdad? Y algunos de esos objetos eran de oro o de plata y estaban reservados para usos que, podemos decir, para usos honrosos. ¿Y qué son los usos honrosos? Pues los usos honrosos tienen que ver con las actividades en las cuales los utensilios utilizados daban el toque de distinción de aquella mansión. Y otros objetos dice que eran de madera o de barro y estaban reservados para usos viles. Y los usos viles tienen que ver con las actividades en las cuales el utensilio utilizado no tiene ninguna importancia. A manera de ejemplo, hablemos del recipiente para recoger basura, ¿verdad? Te puedes tú imaginar que puedes tener un recogedor de basura que no es ni de oro ni de plata, y puede ser de madera o de barro, pero si se trata del plato, hombre, hay una diferencia entre el recogedor de basura y el plato que se le pueda servir en una comida a una persona importante. No vas a utilizar te aseguro que si tienes medios en tu casa, no le vas a poner a una persona importante un plato de madera o un plato de barro, sino un plato de oro o de plata, si es que lo tienes, y asumiendo que platos así están a disposición en la mansión. Y entonces esto es una ilustración anunciada. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando estaba con unos 13 años, mi madre, ella acostumbraba, yo tenía un primo, un sobrino de ella, que era gerente de un supermercado allá en Venezuela. Y cuando él iba a casa, que le decía, tía, que viene fulano y no sé quién a comer. Y mi madre
hacía todo lo posible por poner el mejor plato, el mejor mantel, el mejor cubierto a aquellas personas que me acuerdo yo que inclusive compraba vasos nuevos para ponérselo al anfitrión, al que venía a comer a casa. Bueno, bien. Entonces, ahora veamos cómo Pablo aplica esta ilustración y consideremos pues la ilustración aplicada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21 al 26, dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, como he leído antes, para honra santificado, útil al Señor y depuesto para toda buena obra. Y dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero que también desechemos las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios, nosotros los hijos de Dios, no debemos ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos a voluntad de él. ¿Cuántas personas están cautivas hoy, verdad, por la voluntad del enemigo, el diablo? Que no quieren ni siquiera escuchar la palabra de Dios, ni que tú le hables tampoco. Bueno, la casa grande de la ilustración corresponde a la cristiandad en general, a los cristianos en general. Los utensilios de plata y de oro reservados para usos honrosos corresponden a los genuinos creyentes. Como instrumento en las manos de Dios para la proclamación de la palabra de Dios. Y los utensilios de madera y de barro son reservados para usos viles. Y corresponden estos utensilios a los falsos maestros que con sus doctrinas se conducen más y más a la impiedad, como el caso de Himeneo y Fileto. ¿Quiénes fueron Himeneo y Fileto? Pues fueron dos personajes que estaban en contra de algunas cosas de la voluntad de Dios de la palabra. Y la meta o el ideal de todo genuino creyente, tenemos una meta y tenemos que ser genuinos creyentes. ¿Sabes qué? Es limpiarse de todo aquello que impulsan los falsos maestros. De esta manera el creyente será un instrumento para uso honroso, desechando las cosas malas que pueden venir a tu mente y a tu corazón, las malas enseñanzas. Pablo dice que un instrumento así es santificado. Esto significa que está dedicado exclusivamente a traer gloria al nombre de Cristo. Un instrumento así también es útil al Señor. El poder de Dios fluye con mayor facilidad y provecho a través de cuando estamos santificados. Cuando no tenemos nada sucio en nuestras vidas. Y cuando somos un instrumento así, también podemos estar dispuestos a toda buena obra. Y esto significa que estaremos listos para ser usados por el Señor en cualquier tiempo y para cualquier cosa que demanda el Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos hijos de Dios que posiblemente el Señor los quiera utilizar en este problema, en esta tribulación, en esta, digamos,
lo que está sucediendo en el mundo con el COVID-19. No todos, aunque estemos santificados, no somos capaces de ser usados por el Señor en este tiempo y para cualquier cosa que demanda el Señor en el tiempo del COVID-19. No todos estamos dispuestos porque se coge miedo, se coge duda. El creyente está farto de fe. Y entonces, por eso, el Señor dice que tenemos que estar listos para ser usados por Él en cualquier tiempo y para cualquier cosa que demande el Señor en nuestras vidas. Y que no tengamos miedo porque el Señor está con su pueblo. Él va por delante, abriéndonos el camino. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo está tu vida, hermano y hermana? ¿Cómo está tu vida, amable oyente, querido amigo? ¿Te sientes tú como un instrumento santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Esto debe ser la meta de todo genuino creyente, de estar dispuesto, como dice ahí Pablo a Timoteo. Tienes que estar dispuesto para toda buena obra. Y es la meta de todo creyente en el Señor. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puede un genuino creyente ser instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para hacer buena obra, toda buena obra? Pablo da 3 consejos a Timoteo acerca de esto y le dice 3 palabras, 3 frases. Le habla Pablo a Timoteo y le dice que huya, que siga y que deseche. Huye, sigue y desecha. Y lo primero que vamos a meditar es de que dice ahí Pablo a Timoteo, huye también de ¿qué? De las pasiones juveniles. Ay, Señor. Las pasiones juveniles. ¿Sabes cuáles son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles no necesariamente se restringen a deseos desordenados de índole sexual. Eso sí, no necesariamente se restringe a esto, sino que también se refiere a todo apetito que proviene de la carne cuando estamos jóvenes y que se torna difícil controlar en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Bueno, y en algunos adultos también, que hay personas que llevan años y años y años y años en el Señor y parece que no estuviesen convertido. Y le aconseja y le dice esto y le dice lo otro y le entra por un oído y le sale por el otro. Es difícil cuando no se está en sintonía con Dios controlar los deseos que provienen de la carne, los deseos que provienen de los ojos, los deseos de la vanagloria. Y quizás debido a la falta de madurez, como cosas como el orgullo. Hay creyentes que somos orgullosos, tenemos orgullo y orgullo y orgullo. Y el deseo de grandeza para ser admirado de los demás. También los celos, las envidias, las contiendas y otras cosas más que tenemos que decirle al Señor, arráncame esto, Señor, de mi corazón y de mi mente. No quiero vivir conforme a la carne, no quiero vivir conforme
a los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, sino que quiero estar en primer lugar sirviéndote a ti en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier cosa que el Señor te pueda demandar para que hagas. Pero si tienes esto arraigado y te siente difícil la situación de controlarla, como a los jóvenes, quizás sea por falta de madurez, como lo he dicho antes, quizás sea por el orgullo que puedas tener, quizás sea por el deseo de la grandeza para ser admirado por los demás, quizás sea por la envidia, por el celo, por las contiendas y otras cosas más, que no nos vamos a entretener en ello. La responsabilidad de Timoteo y de todo creyente en general, ¿sabes cuál es? Es como le dice Pablo a Timoteo, huir de las cosas, de estas cosas, de las pasiones. Mientras más lejos esté el creyente, mientras más lejos estén del creyente, mejor dicho, estas cosas, mejor para el creyente, mejor sería para el creyente, porque crecería y estaría dispuesto para toda buena obra en todo momento para el Señor. Y lo segundo dice ahí Pablo, sigue la justicia, Timoteo, sigue la justicia. Sigue la justicia, querida hermana, querido hermano, querido oyente que me está escuchando, que me está viendo. Sigue la justicia del Señor. Sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz de Dios con los que de corazón limpio invocan al nombre del Señor. No es suficiente huir de las pasiones juveniles, porque es necesario además seguir en el sentido de buscar algunas virtudes cristianas importantes en nuestra vida. Que el Señor nos cambie el corazón y la mente, que estemos centrados única y exclusivamente en las cosas espirituales y no en las materiales. El número 1, podemos ver la justicia, y esto no se refiere a la justicia de Dios, que Dios imparte al creyente que confía en Cristo como su Salvador, sino a un estilo de vida caracterizado por la honestidad o la rectitud que tenemos que tener delante de Dios. Número 2, la fe. Esto se refiere en este caso a la fidelidad en el sentido de dependencia absoluta de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alábale si puede al nombre del Señor. ¿Te has preguntado tú alguna vez si depende absolutamente de Dios, inclusive para tomarte un vaso de agua? Número 3, el amor se refiere no solo al amor de Dios, sino también al amor a quienes, a ti mismo, no, al amor al prójimo, entendiéndose por amor a la acción de sacrificio en beneficio de la persona amada. Y qué difícil es esto a veces. Qué difícil se ven en creyentes esta paz, este amor, este sacrificio que tenemos que hacer por aquellas personas que amamos, por aquellas personas que nos rodean, por aquel grupo de iglesia que tenemos. Es difícil amarnos. El amor de Dios no solamente no se refiere al prójimo, sino entendiéndose por amor a la acción de sacrificio en beneficio de la persona amada. Y a veces a muchos les es difícil esto, porque ven que las personas no se portan bien con ellos, no sé qué, no sé cuánto,
y dice, uy, ¿yo cómo lo voy a amar? ¿Yo cómo lo voy a amar si es que está así, está asado, no sé qué, no sé cuánto? No, hermano, sacrificio en beneficio por la persona amada. Te tienes que sacrificar, me tengo que sacrificar. Número 4, la paz. La paz aquí se refiere cuando Pablo le dice a Timoteo a buscar la armonía en las relaciones con todos los hombres, con toda la humanidad, no solamente con unos cuantos, sino la armonía con todos. Estas cualidades deben ser meta común de todos los creyentes, quienes de corazón limpio invocan al Señor Jesucristo. Podemos observar que una de las características de los de corazón limpio invocan al Señor, es decir, es seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Estás tú siguiendo o buscando formar virtudes en tu vida como estas? De modo que limpiarse uno mismo para ser instrumento para usos honrosos en las manos del Señor implica, por un lado, el huir de las pasiones juveniles y por otro lado, el seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y además también implica desechar las cuestiones necias e insensatas. Cuestiones necias e insensatas es todo aquello que se relaciona con asuntos totalmente secundarios, tanto de la doctrina cristiana como la práctica cristiana. La responsabilidad de Timoteo era desechar estas cuestiones necias e insensatas. Desechar en este caso significa no prestar atención alguna. Pablo da varias razones para desechar estas cuestiones necias e insensatas que no le conviene ni a Timoteo ni a ninguno de nosotros como hijos de Dios, como ovejos de sus prados que somos. Bendito sea el nombre del Señor. La razón número uno es que sabiendo que engendra contienda, meterse a discutir sobre asuntos triviales o sin importancia pueden degenerar en una disputa nada edificante que no honra al Señor y tampoco es de utilidad para los actores del debate. Es preferible, hermanos y amigos que me está escuchando, asuntos sin importancia. En épocas pasadas se hizo motivo de gran discusión entre los teólogos el determinar cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Algunos decían tantos, otros decían algo diferente. Sobre esto se habló tanto que se discutió tanto, se escribió tanto, pero nada de lo que se dijo o se escribió ayuda a nadie a ser un creyente maduro en la fe. No lo ayudó en nada, en nada. Lo único que generó, como dice Pablo, fue que contiendas, queridos hermanos y hermanas y amigos y oyentes. Número 2, porque los siervos del Señor, las siervas del Señor, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no deben tener un carácter que fomenta las disputas. Eso es lo que Pablo dice cuando afirma que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuando encontramos a una persona que quiere encontrar una persona que quiere armar una tormenta en un vaso de agua al dar exagerada importancia a un asunto secundario, nos vemos tentados a luchar para hacer prevalecer nuestro particular punto de vista.
Pero esta actitud no es propia de un siervo del Señor, de una hija de Dios, de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, de uno que lleve a lo mejor experiencia escuchando la palabra del Señor. En un nuevecito sí, se podría aceptar eso porque está nuevo, no conoce la palabra, está falto de fe, está falto de conocimiento, pero cuando la persona ya tiene cierto rodaje, cierto tiempo en el Señor, no deberíamos portarnos de esa manera, con esas actitudes, porque no son propias de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un ministerio. Y es grave la situación. El consejo de Pablo es: mejor desecha esas cuestiones necias e insensatas. Puede ser que a los ojos de tu contrincante hayas perdido una disputa. No importa que la hayas perdido, la discusión, el problema, pero a los ojos de Dios habrás ganado una corona. ¡Aleluya! Una corona en el cielo. En lugar de fomentar contienda, un siervo del Señor, un nacido de nuevo, debe ser amable para con todos. Y esto significa de trato afable con los demás. De una manera amable se puede perfectamente evitar una contienda, una pelea, y de esta manera nadie se sentirá vencedor ni vencido. Aleluya, alable si puede. Además debe ser apto para enseñar. Aleluya. Pero para enseñar no se requiere de un día ni dos. Tienes que escudriñar la palabra y pedir al Señor la dirección suya a ver en qué puedes tú enseñar. Porque todos nos servimos para enseñar. Somos un cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, tenemos brazos, tenemos pies, tenemos piernas, pero todos los órganos nos sirven para el mismo servicio. Si esto entonces significa que el siervo del Señor debe estar dispuesto a exponer la verdad bíblica, y no solamente el siervo, sino todos los creyentes nacidos de nuevo. Y no creas que porque no tengas un ministerio no puedas enseñar y te quedas en el banco sentado por años y años y años y años y años, nada más que escuchando la palabra, nada más que orando, nada más que alabando al Señor, y ya está, y te vas para tu casa y vienes y vas y vienes como si fueras un religioso igual. Dios no quiere eso en su pueblo. Dios quiere hijos activos que trabajen para Él, que estén dispuestos a exponer la verdad bíblica sin recurrir a la confrontación abierta. Por ejemplo, cuando uno predica, cuando uno va a enseñar, cuando uno va a evangelizar, no entrar en porfías con la otra persona, sino ser amable, con el amor de Dios siempre por delante y la esperanza en Dios, que un día Dios a esa persona la transforme. Pero no te pongas a condenarlo, a decirle que se va al infierno, que es un pecador, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces entra la trifulca y el problema. Para actuar así se necesita de ayuda sobrenatural de lo alto, que Dios nos ponga las palabras en nuestra boca. Pero Dios, por medio de su Espíritu, ha dado ya esa ayuda a los creyentes. Ya la tenemos nosotros, pero solamente tenemos que usarla. Los hijos de Dios y el siervo del Señor también deben ser, ¿qué? Sufridos. Esto significa que debemos revestirnos ¿de qué? De paciencia con los que nos insultan, con los que nos ponen de una manera que no servimos, que esto, que el otro, y nos condenan con las críticas. Siempre habrán personas que les es difícil aceptar la sencilla verdad de la palabra de Dios.
e inclusive se niegan a hacerlo. Lejos de maltratar a personas así, el siervo del Señor debe ser paciente con esas personas. Tenemos que ser pacientes con aquellos que no aceptan la sencilla verdad de la palabra de Dios y no podemos condenarla. Tenemos que tener paciencia con ellos, sufrir y esperar que el Señor les cambie sus corazones y sus mentes. Pero no nosotros entremos en juicio con la persona. Y por último, el siervo del Señor, la sierva de Dios, el nacido de nuevo con experiencia ya de años, debe ser alguien que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la palabra. Esto significa el ejercicio de la humildad para tratar con la oposición. Y el siervo del Señor no es aquel que expulsa de la iglesia a todo aquel que no esté de acuerdo con él en todo. No, esto no. No es así, hermano. Ni tú ni yo somos nadie para echar a nadie de la iglesia. Ni porque estén en desacuerdo. Hay que tener paciencia, amor. Más bien es aquel que con mansedumbre, con humildad y paciencia busca la rectificación de parte del que está en oposición y ayudarle. Esta conducta busca el beneficio de la persona que está en ese error. Y por eso Pablo dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y nota aquí que todo arrepentimiento parte o proviene de Dios. Se necesita intervención divina para reconocer un error y rectificar ese error. De otra manera, la persona que está en error seguirá, como dice Pablo, en el lazo del diablo, cautivo a voluntad de él. Que el Dios te libre de estas cosas a ti y a mí. Que no estemos en los errores. Observa también que todo error, en último término, está orquestado por el diablo. Él es el artífice y el maestro del error. De esta manera, Pablo termina su consejo a Timoteo. En esencia, ha desafiado a Timoteo a ser un instrumento limpio delante de Dios para ser utilizado de una manera efectiva por el Señor. Aleluya, alábale si puede. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes tú en este tiempo que llevamos sin reunirnos en la iglesia, sin tener cultos, sin estar juntos orando, compartiendo la palabra, la oración, los estudios, la alabanza? ¿Cómo está tu vida hoy? Que nada ni nadie, queridos hermanos, amigos y oyentes, te aparten de Dios. No sería necesario que se limpie de algunas cosas para que Dios te pueda usar para algo honroso. Si es el caso tuyo, reconoce tu error y en un acto de fe confiésaselo al Señor y apártate de cualquier cosa que esté mal en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Así pues, si alguno se limpia, como dice ahí Pablo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios de Israel. No debemos de, en este caso, buscar las pasiones juveniles.
sino que tenemos que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. No te reúnas con personas que a lo mejor te pueden llevar al cautivo del enemigo, el diablo y Satanás. Busca la presencia de Dios. Reúnete con hermanos espirituales que estén preparados en los caminos del Señor y te puedan ayudar a levantarte como las águilas, prender vuelo como las águilas y tener las fuerzas del búfalo. Queridos hermanos, hermanas, amigos que me estáis oyendo en esta tarde, pues Dios les bendiga con esta palabra que he impartido con vosotros y nos vemos pronto. Cuidaros pues del enemigo y que no seáis, en este caso, conquistados por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dios les bendiga y hasta pronto. madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed.